Antes de hablar acerca de la ética de Epicurio, vamos a definir qué es la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que busca reflexionar sobre la moral. Las teorías éticas permiten justificar o fundamentar las normas morales y, más en general, los juicios morales. Existen distintas teorías éticas. Una de ellas es la ética de Epicuro, de la que ahora hablaré. ¿Quién es Epicuro? Es un filósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre, el epicureísmo. Él nació aproximadamente en el 341 a.C. y se educó en Samos, ciudad de Atenas. A los 14 años se trasladó a Teos, donde estudió con Nausífanes, que era discípulo de Demócrito. En el año 306 a.C., a los 35 años, regresó a Atenas, donde fundó su escuela, denominada Jardín. Fue maestro de la misma hasta su fallecimiento en el año 270 a.C., a la edad de 72 años. Ética de Epicuro. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo. Hablemos ahora del hedonismo de Epicuro. Epicuro tenía una visión hedonista de la vida. Hedonismo viene del vocablo griego hedoné, que significa placer. Para Epicuro, el hombre debía buscar en su vida la felicidad, y esta era el placer y la ausencia del dolor. Él decía que el fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, pero siempre de una manera racional, evitando los excesos, pues estos provocan un posterior sufrimiento. Hablaba de que había que llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que llamaba ataraxia. El hedonismo de Epicuro parte de la afirmación de que la felicidad muchas veces no la alcanzan las personas por sus miedos. Y estos miedos son 4. Miedo al destino, miedo a la muerte, miedo a los dioses y miedo al dolor físico. Para alcanzar la felicidad, previamente deben desaparecer estos 4 miedos. Para liberar al hombre de estos temores, Epicuro recurrió en su filosofía al atomismo de Demócrito. Veamos. Miedo al destino fatal. Epicuro decía que no había que tenerle miedo al destino fatal. Nuestro destino en general no está escrito. Él decía que no había que tener miedo, ya que este era al azar. Y lo explica a partir del atomismo de Demócrito, de la siguiente manera. En el atomismo, la realidad es exclusivamente material. Las cosas están compuestas de átomos de variadas formas que se mueven en el vacío y que se reúnen para constituir los distintos cuerpos. Sus movimientos, dirá Epicuro, son mecánicos, no están rígidamente definidos, lo que da margen para el azar, es decir, para la libertad. Esta circunstancia, vemos, permite negar el fatalismo y el destino. Según Epicuro, no existe nada fuera del hombre que dirija su vida a un fin determinado. Miedo a la muerte. Epicuro decía que no había que tenerle miedo a la muerte. A través del atomismo, él llega a negar la inmortalidad del alma. El alma humana también está compuesta de átomos. Al morir, los átomos del alma se separan y ya no pueden haber percepciones. Y la muerte es la privación de la percepción. Desde el momento en que entendemos que la verdadera realidad para los seres humanos son las sensaciones, a través de las que captamos las cosas, el temor a la muerte deja de tener sentido. Si el alma no es inmortal, nada hay que temer de los premios y castigos de la ultratumba. Miedo a los dioses. Epicuro atacaba también los mitos religiosos, en especial los referidos a los castigos que los dioses propinan a los hombres luego de esta vida. Esas ideas no hacían sino amargar la vida de los hombres, decía él.
Sostenía que en la naturaleza no hay ninguna necesidad de intervención de los dioses. Epicuro no profesaba el ateísmo, no sostiene que los dioses no existen, pero dice que siendo estos tan perfectos no pueden tener ni noticia de nuestra existencia. El solo contemplar nuestra condición imperfecta iría en detrimento de ellos. Miedo al dolor corporal. Epicuro decía que no había que tenerle miedo al dolor corporal. Cuando es intenso, dura poco, y cuando dura más tiempo, es menos intenso, pero en ambos casos es muy soportable. Por lo tanto, quitando los miedos, la felicidad sería posible, y el ideal es llevar a nuestra vida el estado de la ataraxia, que, como dije, consistía en no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. La prudencia. Para vivir la ataraxia se hace necesaria la prudencia, decía Epicuro. Al elegir los placeres y dolores, conviene juzgar todas estas cosas con el cálculo y la consideración de lo útil y lo conveniente. Había que sopesar la felicidad e infelicidad presente o futura. Cuando un hombre es prudente, es virtuoso, pues la vida virtuosa no consiste tanto en disfrutar incesantemente de placeres, dirá él, sino en saber cómo conducirse en la búsqueda del placer, y en ese arte de calcular guiado por la prudencia. Resumiendo, en Epicurio, lo moralmente bueno será buscar el placer, y llamará bueno a lo que nos gratifica, a lo que nos da placer, la salud del cuerpo y la imperturbabilidad del alma. Ese es el fin de una vida feliz. El epicureísmo en la actualidad. El epicureísmo influye en el materialismo histórico de Marx y sigue en plena actualidad en el mundo, principalmente occidental, con las corrientes consumistas, hedonistas y materialistas, con el culto desmedido al cuerpo, con el individualismo y con el rechazo al sufrimiento que ha dado origen, por ejemplo, a leyes como la eutanasia.